Leímos en el capítulo 5 de Primera de Corintios, de los versículos 1 en adelante, aunque vamos a, como es costumbre nuestra, a tratar todo el capítulo 5, todo el tema que este capítulo nos presenta. Nadie pudiera decir que en forma intencional pudiera el predicador, en este caso yo, buscar a propósito este tema para predicarlo. Y eso es lo bueno de predicar un libro, una carta completo de la Biblia, porque tenemos que tocar todos los temas que están ahí. No podemos evitarlos, no podemos saltarlos, sino que si nos tocó que el Espíritu Santo, que el Señor nos enseñe una temática, una situación particular, hay que tocarla. A veces estos temas a los predicadores nos complican. Queremos evitarlo para no tener problemas con algún hermano, hermana, familia en particular. Pero, como le decía, lo bueno de predicar un libro completo es que tenemos que ir a lo que nos enseña la palabra del Señor. El título del mensaje de esta tarde es ¿Cómo tratar un caso de fornicación en la iglesia? El apóstol Pablo expone un caso particular, un problema particular que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios, y esto nos va a ayudar también a nosotros hoy en día para resolver un tema particular en nuestra iglesia, en caso que se dé, o sacar a partir de esta situación principios que podemos aplicar a cualquier problema, a cualquier situación que sea una situación complicada y que haya que resolver dentro de la congregación. Habiendo tratado el problema de la división en los capítulos anteriores que estuvimos viendo, Pablo les enseña que cada persona que ha sido llamada por el Señor debe tener una actitud de un siervo humilde que colabora en el crecimiento espiritual de la iglesia. Eso lo vimos detalladamente en la predicación anterior, en el capítulo 4. Todos los que son colaboradores son simplemente colaboradores en la obra del Señor. Y Dios nos ha llamado, Dios nos ha dotado de dones, los cuales estos dones se hacen efectivos a través de oficios, a través de ministerios, a través de servicios que operan en la obra del Señor y tienen como fin y como propósito que cada uno de nosotros vaya creciendo en el conocimiento y en la obra del Señor, para que la iglesia sea de buen testimonio ante aquellos que todavía no conocen el Evangelio de Jesucristo. Un siervo colaborador, un siervo que ayuda, un siervo que es fiel al llamado del Señor, estas son las características, en este caso, de un verdadero apóstol como Pablo, o un pastor, o un colaborador cualquiera, sea cual sea su don en particular, apoyándonos siempre por medio de la fe en la sabiduría que también nos habló en estos capítulos, en la sabiduría que viene del Evangelio de la cruz, del Evangelio de Cristo, del Evangelio que hemos recibido. De ahí proviene la sabiduría para que podamos andar ordenadamente y sabiamente dentro de la casa del Señor y las relaciones entre cada uno de nosotros sean de provecho. Lamentablemente, en la iglesia de Corintios no se estaban dando este tipo de situaciones. Y una cosa lleva a la otra. Dijimos, habían divisiones. Pero esto no solamente era el problema en la iglesia de Corintios, sino que a partir del capítulo 5 vamos a ver una serie de situaciones que se están dando en la iglesia y que no han sido resueltas. Al terminar el capítulo anterior,
Pablo les hace una pregunta. Si querían que él fuese con vara o con espíritu de amor apacible. Les da a entender que si se arrepienten, será para ellos como un padre amoroso, porque ese es el espíritu de la carta, o cuando Pablo se reunía con ellos, era el de un padre que aconseja a sus hijos. La iglesia de Corintio, para Pablo, eran sus hijos. Él, dice, los había engendrado en el conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo amaba a esta iglesia y quería que crecieran y que crecieran bien en el conocimiento de la obra del Señor. Entonces dice que será para ellos como un padre amoroso. Si no, continuará siendo amoroso, pero tendrá que castigarlos con vara. Porque la disciplina, el castigo también es un fruto del amor cristiano, del amor de Dios hacia nosotros. No hay ninguna contradicción entre el castigo y la disciplina aplicada y entre el amor. Muchas veces nosotros escuchamos frases, no hay que ser tan amoroso, sino que también hay que darles con vara. Pero no creo que sea una idea, una frase correcta. El amor necesariamente va a actuar aplicando disciplina, aplicando castigo, cuando así fuere necesario. Y esto va a servir de conexión, lo que Pablo ha estado compartiendo con la iglesia de Corintio a través de esta carta, en el capítulo 4 y los capítulos anteriores, sirve precisamente de conexión para pasar a otro tema que Pablo quiere resolver con los corintios. Se le ha informado que en la congregación hay un hermano que convive con su madrastra. O sea, un caso de fornicación, un caso de incesto, y que los miembros de la iglesia no le han reprendido. Para ellos no les llama mayormente la atención que un creyente viva esta situación. Pero ellos están envanecidos, ellos están orgullosos de lo que han logrado. Pablo describe este acto de incesto como de fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Bueno, si vamos a un diccionario, en este caso un diccionario bíblico, para ser más preciso en la definición bíblica de este término, se usa para significar las relaciones sexuales ilícitas de una persona no casada. Toda persona que no es casada y que tiene relaciones sexuales está en un asunto, en un grado de fornicación. Eso lo podemos ver respaldado en Efesios capítulo 5. Se ha de distinguir de todas maneras del adulterio, que tiene que ver con la infidelidad de una persona casada, o de la violación, que es un crimen de violencia sin el conocimiento de la persona en contra de quien se peca. Cuando se menciona la palabra fornicación en la Biblia de forma amplia, en su amplio significado, frecuentemente representa la deslealtad hacia Dios. Sobre todo se habla de la relación de fornicación, de idolatría entre el pueblo de Dios, entre el pueblo de Israel y Dios mismo. Cuando los israelitas, cuando el pueblo de Israel entraba en idolatría, adorando a otros dioses, los profetas llamaban a este acto un acto de fornicación, porque se estaban yendo con otro ídolo, con otra, en este caso, es como un pacto, como un matrimonio, al cual el pueblo de Israel está abandonando para irse con otros. Para poder ir desarrollando el sermón y dándole una explicación a cada una de las partes, vamos a dividir en la predicación, vamos a separar este sermón en 4 puntos. El primero
Pablo demuestra su molestia por la actitud indolente de la iglesia. Eso aparece en los versículos 1 al 3. Del versículo 4 al 8, la segunda parte, Pablo les instruye cómo aplicar disciplina en la iglesia respecto de este pecado y el porqué de dicha aplicación de disciplina. En el tercer punto, que va desde el versículo 9 hasta el versículo 13, Pablo aclarará un mal entendido. Y por último, en el versículo D, las palabras finales. Comencemos con el primer punto. Pablo demuestra a través de esta carta, a través de lo que él está escribiendo, su profunda molestia por la actitud de indiferencia, la actitud indolente de la iglesia. El apóstol Pablo comienza en este capítulo mostrando su gran indignación hacia lo ocurrido. Aunque el acto de fornicación le indigna, le molesta profundamente, también es mucho más molesto por la actitud de indiferencia de los corintios. En la iglesia quizás no podamos evitar alguna situación, algún problema de pecado de algún creyente. Pero lo más grave en la iglesia es cuando no se aborda el problema, cuando no se toma conciencia de la realidad de esto y por lo tanto se trata de resolver. A Pablo eso es lo que más le molesta, esta indiferencia, esta indolencia de la iglesia de Corintio. Este pecado era tan inmoral que incluso hasta los corintios no creyentes, aquellos que vivían alrededor de la iglesia, en el entorno cercano, se escandalizaban. Y nosotros conocemos por la historia, por lo que hemos visto, la calidad moral de la región, de la ciudad de la ciudad de Corintio. Era una ciudad inmoral en sus costumbres, en su manera de actuar, en su manera de hacer. Pero este acto en particular, incluso a estos corintios que no son creyentes, les escandalizaba. Y si les escandalizaba a ellos es porque ya se conocía, no solamente dentro de la iglesia, sino que en el entorno cercano. Los creyentes habían justificado o minimizado este pecado que era conocido por todos, a pesar de que Pablo les había escrito antes al respecto. El versículo 9 habla acerca de esto, de que hay una carta que para nosotros es desconocida, que se perdió, no la conocemos. Pablo ya les había advertido que no se juntaran con ningún fornicario, idólatra, ladrón y otras cosas que Pablo relata en esta carta. Es la mujer de su padre, dice Pablo. La relación sexual del hombre con su madrastra tenía la misma gravedad de una relación del mismo tipo con su madre natural. El incesto, una forma de fornicación, se castigaba con la muerte en el Antiguo Testamento. Así de grave era. Eso lo podemos encontrar en el libro de Levíticos capítulo 18 o en Deuteronomio capítulo 22. Y era tanto inusual, dice, ni se nombra por los de afuera, por los que no eran creyentes. Era tanto inusual como ilegal bajo la ley del Imperio Romano. Bajo la ley que dominaba a todas estas ciudades, incluso Corintio, que pertenecía al Imperio Romano, por ley estaba prohibido, ¿cierto?, este tipo de relaciones. Independiente de que en la historia nosotros veamos algunos emperadores romanos que cometieron actos de incesto con sus madres, sus hermanas o sus primas. Como decimos, Pablo está demostrando en estos primeros versículos del 1 al 3 su molestia. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos preguntar nosotros? Bueno, porque se habían envanecido en lugar de haberse lamentado. Esta palabra lamentado
hace noción hacia la idea de estar de luto, estar llorando por una situación como esta. Pero para ellos era como si nada. Las palabras de Pablo son con mucha ironía y molestia. Él dice, soy arrogantes, soy orgullosos. En el capítulo anterior incluso afirmó que algunos de los corintios eran arrogantes hasta en su forma de hablar. También estaba molesto porque no habían quitado de ellos al que permanecía en el pecado. Es decir, sacarlo de la comunión de la iglesia, como también se explica en el versículo 7. También estaba molesto porque no podían resolver el problema estando él ausente. No era necesario que Pablo tuviera que llegar para resolver todos estos problemas. Ellos eran una iglesia que estaba en condiciones, si se hubiesen puestos seriamente a crecer en la obra del Señor, gracias, a poder resolver este tipo de problemas, pero no lo hacían. Ahora, cabe aclarar que este caso no se trata de un hermano que ha caído en un pecado sexual de una sola vez y que se ha arrepentido. No es el caso. Se trata de alguien que es rebelde y deliberadamente está pecando continuamente en el tiempo, viviendo y acostándose con la mujer de su padre a la vista y paciencia de todos. Por otro lado, también es bueno aclarar que se entiende que la madrastra no es una persona creyente y por lo tanto la iglesia no tiene potestad sobre ella para llamarle la atención, para disciplinarla. Es al creyente que la iglesia tiene la obligación de disciplinar. Pasando a la segunda parte de este sermón, dijimos que Pablo les instruye cómo aplicar la disciplina dentro de la iglesia frente a un problema particular de pecado y el porqué de la aplicación de la disciplina. Y esto lo vemos en los versículos 4 al 8. La carta que Pablo escribe a estas alturas revela un espíritu muy agitado con esta situación. Para él esto no es un juego. Está en entredicho el poder del evangelio para transformar las vidas de las personas. Y también está en entredicho el testimonio de la iglesia con los inconversos. Él conoce la gravedad que está enfrentando al permitir el pecado deliberado y el mal testimonio entre ellos. Por lo tanto, Pablo les instruye a aplicar disciplina. De esto nosotros podemos aprender mucho, porque esa es la idea, aprender de las enseñanzas que Pablo comparte con la iglesia de Corintio. Primero, les manda a reunirse en el nombre de Jesucristo como congregación. Eso lo vemos en el versículo 4. Cuando la iglesia se reúne para resolver un tema disciplinario o un problema de cualquier índole, siempre, y esto es importante recalcarlo, siempre debe buscar someter a la autoridad del Señor y su palabra dicho tema. No debemos confiar en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría del Señor. Si es así, tendremos poder, dice el versículo, es decir, autoridad delegada y respaldada del Señor para actuar. Por eso que Pablo dice, yo ya he juzgado, porque él tiene el respaldo del Señor para resolver de esta manera. También les manda a quitar al inmoral de entre ellos. Versículos 5 y 6. Aquí la acción de entregar equivale a la excomunión, a quitar, a sacar del creyente y su expulsión de las bendiciones propias que el Señor nos da cuando nos reunimos
y al compañerismo de los hermanos al dejarlo en el dominio de Satanás, es decir, en el sistema del mundo. Por eso que es tan atingente la recomendación del libro de Hebreos cuando nos dice que no dejemos de congregarnos. Porque en la reunión de los santos existe una realidad espiritual que no se da en ninguna otra parte. Cuando nos reunimos como iglesia para adorar al Señor, para bendecir su nombre, el Señor reparte bendiciones espirituales a su pueblo. El Señor reparte protección a su pueblo, reparte bendiciones que en ningún otro lugar se dan. Y por lo tanto, Pablo les dice, tienen que quitarlo para que quede expuesto al dominio de Satanás. Y esto es bíblico. Esto es bíblico. Dios utiliza a Satanás como el látigo de la disciplina. Por eso que muchas veces vemos gente dentro de la congregación, hermanos, no todos por cierto, pero en casos similares a estos, que enferman muchas veces o terminan el Señor quitándolos y llevándoselos a su presencia. Es una manera, es una forma de disciplinar y es para que también la iglesia, el resto se dé cuenta de la gravedad del pecado, de la gravedad del problema. Para el Señor, para Dios no es un juego el pecado, no es para tomarlo a la ligera. Y por lo tanto, además de la excomunión, Dios permite que Satanás ataque y de a poco debilite el cuerpo físico posiblemente del hombre. Pablo no lo dice explícitamente de qué manera Satanás atacará a este creyente. Nosotros suponemos, a la luz de otros pasajes de la Escritura, que podría ser un ataque a su persona físicamente, como lo vemos como en ejemplos de Job, cuando Satanás le pide, ¿cierto?, atacar y meterse en la vida y dañar la vida de Job para que Job pueda irse en contra de Dios. O cuando el mismo Satanás, ¿cierto?, envía un mensajero para que pueda tocar la vida físicamente a Pablo. Pablo habla de esto acerca en 2 Corintios capítulo 12. Y la finalidad de esto es que durante este proceso el pecador reciba todo el tiempo necesario para que pueda meditar y pueda arrepentirse. Porque la acción de disciplina tiene como fin y objetivo restaurar al creyente. Ese es. Dice, para que su cuerpo sea destruido, para que su espíritu se salve en el día de Cristo. Esa es la idea, que el hombre al fin de cuentas pueda ser rescatado, pueda ser salvado por la gracia y por la misericordia del Señor en la medida que se arrepiente. Pablo, aparte de instruirlos cómo se ejerce, cómo se aplica la disciplina en la iglesia, también les enseña el porqué de la aplicación. Dice en el versículo 6, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y esta forma simbólica, esta metáfora de explicar una realidad, puede que a algunos sea desconocido. Pero en las Escrituras, la levadura se usa en forma simbólica, metafórica, para representar la influencia en casi todos los casos hacia el mal, salvo contadas excepciones para simbolizar algo bueno, pero en la mayoría de los casos es para simbolizar algo malo, algo pecaminoso. Así dice, como un poco de levadura sirve para leudar toda la masa, al ser tolerado el pecado siempre, y eso es una realidad, siempre invadirá y corromperá
la iglesia local en su totalidad. Les manda también a limpiarse de la vieja levadura, versículos 7 y 8, para que sean una nueva masa sin levadura, porque Cristo ya fue sacrificado por ellos, dice, y para que celebren la fiesta con sinceridad y verdad. De nuevo, ¿de qué Pablo está hablando aquí? ¿A qué está tratando de enseñar, de explicar? Bueno, Pablo va al Antiguo Testamento, en este caso a Éxodos, y acude, ¿cierto?, a la fiesta, a la celebración de la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y ellos, por instrucción del Señor, celebraban la Pascua. Y una de las instrucciones era esta. En Éxodo capítulo 12 encontramos lo siguiente: por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, una vez que comience la fiesta de la Pascua, esa persona, mire lo grave que era, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Imagínese usted un judío celebrando la fiesta de la Pascua, que significa la liberación de la esclavitud del imperio de Egipto. Esa mañana se levanta desapercibido, pone la tetera, un café y va y pesca la marraqueta. Una marraqueta que ha sido leudada, ¿cierto?, con levadura. Bueno, no podía para el pueblo de Israel esto ni para el Señor pasar desapercibido. A esa persona este acto que pudiera parecer tan inocente le costaba la vida. ¿Y por qué es tan grave esto? Porque el Señor les está enseñando a reconocer la gravedad del pecado. Lo grave, lo dañino que es el pecado en la persona, en el ser humano. Y dice, ya sea extranjero o nativo del país, no comeréis nada del leudado. En todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. El día antes que comenzara la celebración de la Pascua, la ley establecía que había que encender una lámpara y buscar todo rastro de levadura que quedara en la casa. Así era la preparación de la Pascua. En todo lugar, meticulosa, bien cuidadosamente, había que buscar que no quedara ni siquiera una miga con resto de levadura. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba el residuo, todo lo pecaminoso que hay en la vida del ser humano. Y así como el pan sin levadura simbolizaba el ser liberados de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua, el cordero que se sacrificaba en la Pascua, la iglesia también debe permanecer libre de levadura porque ha sido separada del dominio del pecado. Ha sido separado de la muerte gracias al Cordero perfecto de la Pascua, en este caso, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por ende, la iglesia debe arrancar de sí todo lo pecaminoso para separarse de la vida vieja, lo cual incluye la influencia de aquellos miembros que pecan y no se arrepienten. En definitiva, la disciplina no refleja nada menos que el amor de Dios hacia nosotros. Y así lo dicen algunos proverbios. Por ejemplo, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O el otro proverbio que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo toma desde temprano lo corrige. O sea, hay una relación directa entre el amor y la disciplina. Aquel padre que disciplina a su hijo es porque lo ama. Y en la iglesia debiera hacer lo mismo. Pasando al tercer punto, Pablo aclara un malentendido entre los versículos 9 al 13. Les había escrito, dice, que no debían juntarse con los pecadores.
Esto es lo que hacíamos alusión a una carta anterior. En una carta anterior que Pablo había escrito a la iglesia de Corintio y la cual nosotros desconocemos, les había instruido que rompieran todo vínculo con lo inmoral. Pero parece que ellos se entendieron mal. Les había mandado esto no por los pecadores del mundo, los que están afuera, porque es evidente que la iglesia de Corintio había interpretado mal este consejo, porque se alejaron de las personas no salvas, mientras toleraban el pecado abiertamente de sus miembros, lo cual amenazaba mucho más a la congregación. Les había mandado esto por los hermanos que viven como mundanos, que pareciera que nunca Dios hizo una obra en ellos, que no hay transformación, que no hay cambio. Y esto Pablo lo enseña porque no tenía razón para juzgar a los de afuera, dice. Pero sí debemos juzgar a los que están dentro, porque a los de fuera los juzgará Dios. Pablo nunca se propuso que él o la iglesia se colocaran como jueces de los incrédulos fuera de la iglesia. No es el propósito de la iglesia, sino que juzgaran a los de adentro como Cristo mismo lo hace como instrucción en Mateo 7. Los que están afuera deben ser evangelizados por los creyentes, pero serán juzgados solo por Dios. Y aquellos que pecan dentro de la iglesia deben ser sometidos a la disciplina de la iglesia. Es necesario hacer notar que Pablo juzga el pecado sexual y una serie de otros pecados por igual. Todos son de inmoralidad. Salen relatados en estos versículos. Ahora quisiera aclarar otro malentendido, pero no de un malentendido de la iglesia de Corintios, sino posiblemente nuestro, ya que en el capítulo anterior, en el capítulo 4, Pablo habla acerca también de juzgar, pero con un sentido distinto. Pero no quisiera dejarlo pasar. Dice el capítulo 4 en el versículo 3, 4 y 5, dice lo siguiente: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pareciera que Pablo dice: a mí no tiene nadie que juzgarme, nadie me puede juzgar. No me voy a exponer al juicio de ustedes. Y si ustedes quisieran juzgar, no lo hagan, porque eso lo hará el Señor cuando venga a buscar a su pueblo, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a partir de eso pudiéramos sacar algunas conclusiones, que no podemos juzgar ningún tipo de situaciones, pero no es eso lo que Pablo está diciendo con respecto al capítulo 5. La iglesia debe juzgar aquellas cosas que la palabra enseña que son pecados, y así lo establece Pablo en el capítulo 5. Por lo mismo, en el Nuevo Testamento hemos sido enseñados a no juzgar a otros basándonos en ¿qué? En las motivaciones que nosotros les imputemos a ellos. Por ejemplo, el servicio que Pablo estaba prestando. Posible muchos en la iglesia de Corintios estaban diciendo: lo único que busca es el dinero nuestro, o busca estar por sobre nosotros. Pero ellos están juzgando algo que solamente Dios conoce. Ellos no pueden conocer lo que está en el corazón de Pablo. Y ese tipo de situaciones nosotros no las podemos juzgar. ¿Cuántas veces hemos visto que usted mismo, yo mismo o algún hermano ha llegado al comentario: mire, ese hermano no me quiso saludar, me tiene mala o tiene algo contra mí? Muchas veces nosotros hemos caído en ese tipo de situaciones. Lo digo como ejemplo. Pero ¿cómo sabemos la intención de ese hermano que quizás iba
no estaba percibido, no se dio cuenta. Y por último, si quiere saber, vaya y pregúntele. Mi hermano, yo pasé, lo quise saludar y usted parece que no se dio cuenta o no me quiso saludar. ¿Es así o no? Bueno, y él les dará las explicaciones del caso, pero usted no conoce, yo no conozco la motivación. Y es en ese sentido que Pablo está hablando en el capítulo 4, las motivaciones del corazón. Recuerde que incluso en el capítulo anterior, Pablo enseña de que las intenciones y las motivaciones nuestras respecto del servicio que aportamos en la obra del Señor, debemos mirar cómo edificamos. Nosotros sí sabemos las motivaciones con que servimos al Señor. Por eso que la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra, ¿cierto? Y empieza a buscar en el interior nuestro todo aquello que está oculto. Y cuando la palabra del Señor es expuesta a nosotros decimos, nos damos cuenta si hay algo malo. Y es la palabra del Señor que aquella motivación equivocada, que aquel pecado sale a la luz y nosotros pedimos perdón. Pero es la palabra la que hace su labor, no nosotros. En este caso es un caso contrario, es un pecado evidente. Dijimos, hasta los de afuera se daban cuenta que era algo incorrecto. Por lo tanto, vuelvo a repetir, basándonos en las motivaciones que nosotros le imputemos a ellos, no podemos hacerlo. O juzgarnos unos a otros acerca de asuntos que no son esenciales, como lo explica Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15 acerca de comidas, de costumbres que no afectan la vida del creyente. ¿Cuántas veces no ha habido malos entendidos respecto de lo que comemos, de lo que bebemos? Hacemos juicio respecto de eso, de la manera quizás como nos vestimos, de las reuniones sociales a las cuales asistimos, emitimos algún juicio, pero Pablo en el Romanos habla acerca de esto también y dice, no debéis juzgar este tipo de situaciones y soportar a los más débiles. Y los débiles no emitir juicios de valor sobre otros hermanos, sobre cuestiones secundarias. Ahora quisiera hablar de algunas razones positivas acerca de la aplicación de la disciplina en la iglesia. Y esto lo voy a tomar de un libro que para algunos es muy conocido, el libro 9 marcas, que habla acerca de las 9 marcas de una iglesia saludable. Y una de esas marcas es justamente la aplicación de la disciplina. Una iglesia sana, una iglesia saludable, aplica en el momento necesario y cuando así lo amerita, la disciplina. Antes de empezar con estas razones, quisiera recalcar que nuestra actitud hacia el pecado debe ser siempre de rechazo. Es cierto que Pablo dijo que ya los creyentes han sido santificados en Cristo, hemos sido apartados, pero el santo debe y anhela vivir como santo. A continuación voy a dar estas razones positivas. Primero, su propósito es muy bueno para el creyente disciplinado porque busca su restauración y trae gloria al Señor. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, dice Pablo en el libro de Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. También sirve para otros cristianos cuando ven el peligro del pecado en la iglesia. También sirve para el testimonio corporativo como iglesia, como cuerpo, ante toda la comunidad de no creyentes. Sobre todo para evitar ser tropiezo a los incrédulos y a los débiles, para que conozcan a Cristo los primeros y maduren en el Señor los segundos. No se hay tropiezos, dice Pablo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuarto, es saludable que una iglesia aplique disciplina porque nuestra santidad es para reflejar la santidad de Dios. El ser miembros de una iglesia debe tener un gran significado, no para nuestro orgullo,
sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La disciplina en la iglesia es una marca de una iglesia saludable. Sacando una definición de la disciplina en la iglesia de este mismo libro, dice lo siguiente: para usar una definición más específica y formal, la disciplina eclesial es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación de la Santa Cena del Señor. Pero cuidado con esto, no es un acto para prohibir a la persona que asista a las reuniones semanales de la iglesia. No podemos cerrarle la puerta y decirle aquí tú no entras. Él puede participar, pero más bien es la declaración pública de la iglesia de que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona llamándola cristiana. No es un cristiano en ese punto. Es la negativa a dar a una persona la cena del Señor hasta que se arrepienta. Para terminar, cada iglesia local tiene la responsabilidad de juzgar la vida y enseñanza que están desempeñando sus miembros. No como un policía, sino particularmente cuando dicho comportamiento llega a comprometer el testimonio de la iglesia. Siempre la Escritura debe ser nuestra guía para la aplicación de la disciplina, para evitar justamente injusticias y abusos, haciéndolo con humildad y amor en el Señor. La iglesia debe juzgar aquellas cosas que la palabra enseña que son pecados. Por lo mismo en el Nuevo Testamento hemos sido enseñados a no juzgar otros, como ya lo habíamos dicho, basándonos en las motivaciones que nosotros le imputemos a otros o juzgarnos unos a otros acerca de asuntos que no son esenciales. Y esto quisiera recalcarlo y quisiera que quedara claro ante todos los que están escuchando. Siempre el propósito de la disciplina debe ser la restauración del hermano en la fe. Ese es el único propósito que nos debe animar. Que usted le debe animar como iglesia, como hijo del Señor, es la restauración de aquel que ha caído en dicha situación. La aplicación de la disciplina no es muchas veces en blanco y negro. A veces hay problemas que son medios grises y es medio difícil saber cómo resolver, cómo aplicar la disciplina. Pero ha sido la voluntad del Señor que sea así. ¿Para qué? Para que siempre clamemos por sabiduría del cielo y no caigamos en una supuesta autosuficiencia apoyándonos en nuestra propia sabiduría, que era lo que habían caído los corintios. Y en vez de resolver los problemas, habían agrandado la situación problemática de la iglesia. Las Escrituras nos dan un marco de referencia para saber por dónde caminar, por dónde situarnos. Nuestra tarea es ir entendiendo este marco cada día de manera más fiel a su voluntad y aplicarlo con criterio de una situación a otra, confiando siempre en Dios, pidiendo siempre sabiduría de lo alto. Y para terminar y por último, ojalá sea esta una oración nuestra, la oración de Pablo a la iglesia de Corintios en el capítulo 3. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él y solo a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar un minuto, un tiempo, para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, para que ella haya provocado interés en nosotros por cada día, someternos a su voluntad, someternos a su palabra, alejarnos del pecado, y que el Señor bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos enseñas a tiempo, siempre nos das instrucciones, siempre, Señor, nos vas enseñando cuál es el camino correcto, cuál es el lugar por donde debemos conducirnos. Te agradecemos por tu bendita palabra. Esperamos que sea de bendición para todos aquellos que han tenido oportunidad de escucharla en esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia a través de tu palabra. Te agradecemos todos estos favores, todas estas bondades, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.